Jerusalén y también empezar la reconstrucción del templo. Todo eso significaba. Y también hablando de Esdras, es muy importante lo que dice la escritura aquí, hablando de Esdras, en el versículo 6, dice de Esdras: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Aquí nos da la cualidad de que Esdras era un estudioso, era un escriba de los estatutos de la ley de Moisés. ¿Por qué lo digo? Porque acá la hermana Juay va a hablar de él, y cada vez que dice la ley, que se está refiriendo a la ley de Moisés, está diciendo solamente la palabra ley. Lo mismo que hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento. Tanto Lucas, tanto Pablo, todos ellos, Marcos, todos esos hombres de Dios, cuando hablan en el Nuevo Testamento hablan de la ley, así, y muchas veces no dice la ley de Moisés, pero se está refiriendo a la ley. Por eso dice acá, en material suplementario de Elena de White, en el tomo 3, en la página 1152. Esdras se sintió inspirado por el Espíritu de Dios a escudriñar los libros históricos y poéticos de la Biblia, y de esa manera se familiarizó con el sentido y la comprensión de la ley. Durante el cautiverio, en cierta medida, se había perdido el conocimiento de la voluntad de Dios. Esdras reunió todas las copias de la ley que pudo encontrar, hizo circular copias de ella entre el pueblo de Dios y llegó a ser maestro de la ley y de las profecías en las escuelas de los profetas. Y en ningún momento dice acá que era la ley de Moisés, pero sabemos que él era escriba de la ley de Moisés, porque así era tan general como ellos hablaban, era tan común que solamente se referían a la ley de Moisés como la ley. Y vamos a seguir estudiando entonces esta ley de Moisés, estos mandamientos, y habíamos llegado hasta el año 456. Ahora, si usted le resta 49 en 49, vamos a seguir avanzando. A 456 le resta 49, llega al año jubileo 407. Después le siguió el 358, 309, 260, 211, 162, 113, 64, 15 y 34. Pero este ya es después de Cristo. ¿Qué pasó en ese año 34 que fue jubileo? Es muy importante porque el año sabático anterior empezaba el 33 en octubre al 34 en octubre, y desde ahí, desde el 34 en octubre al 35 en octubre, era el año jubileo. Como habíamos dicho, el año 34 fue la muerte de Esteban. Termina la profecía de las 70 semanas y empieza el año de la alegría, empieza el año del gozo. La razón es muy clara. Dios había levantado al pueblo de Israel con un objetivo, que fuese un reino de sacerdotes. Pero el pueblo judío no cumplió su misión. Fue desechado el año 34 con la muerte de Esteban. Pero la puerta que se les cerró a ellos se le abrió a los gentiles. Los apóstoles empezaron a llevar el evangelio de la salvación a todo el mundo, a muchas personas, y se había cumplido el propósito de Dios, había gozo y alegría, porque el propósito de Dios estaba ahora cumpliendo, y por eso fue un año de alegría. Las nuevas de salvación fueron dadas a los paganos, con los apóstoles, con las persecuciones, con la subida a distintas localidades. Y se levanta también el apóstol Pablo, que trabajó bastante en esas zonas de Asia y llegó hasta Roma, hasta el corazón del Imperio Romano, y también le siguió Pedro. Así que el evangelio fue dado al mundo como era el propósito de Dios. Desde este año 34, después de Cristo, ahora vamos a sumarle 49 y vamos a hacer 50. El próximo año jubileo fue el 83, después le siguió el 132, el 181, el 230, el 279, 328, 377, 426, 475 y llegamos al año 524, que es el jubileo número 10 desde Cristo en adelante. Vamos a seguir sumando de 49 a este año 524, le sumamos 49 y hacemos los 50. Nos da 573, 622, 671, 720, 769, 818,
1867, 916, 965, 1014. En el año 1014 fue el jubileo número 20 de nuestra era, de nuestro tiempo. Vamos a seguir sumándole de 49 en 49 y vamos a ir llegando a nuestro tiempo, al tiempo que estamos viviendo nosotros, el último periodo del último jubileo. Es muy importante. Estamos dando la evidencia cronológica de la historia para que usted confíe y sepa que la fecha que vamos a llegar es real. Habíamos quedado en el año 1014, le sumamos 49, llegamos al año 1063, 1112, 1161, 1210, 1259, 1308, 1357, 1406, 1455, 1504, 1553, 1602, 1651, 1700, 1749 y 1798. Este fue el jubileo número 36 de la historia de nuestra era, y qué interesante que cae en el año 1798. Comienza desde octubre de ese año, y el año anterior, 1797 al 1798, era año sabático. Y ahora comenzaba el jubileo. ¿Qué pasó entonces? Algo muy importante, porque acá en este año, 1798, finalizó el periodo de las persecuciones que se habían iniciado con la supremacía papal. Todo ese periodo oscuro de la Edad Media, las persecuciones a todo aquel que leía la Biblia, se le consideraba como hereje. Ahí muere Juan Hus y muchos otros hombres de los reformadores. Termina ese periodo y entonces hay alegría, hay un jubileo, hay un gozo, porque las persecuciones terminaron y el pueblo de Dios ya no era muerto. ¡Qué increíble! Nos ratifica la historia este seguimiento que le estamos haciendo a los años de jubileo. En Maranata, página 48, explica esto del poder romano. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido. Y entonces ahí finaliza. Por eso este jubileo es de alegría, es liberación del poder papal, que fue perseguidor durante 1260 años, persiguió al pueblo de Dios. Ahora había recibido una herida mortal. Es interesante destacar que el periodo de 1260 años, las persecuciones se habían detenido antes del término de los días, específicamente 25 años antes. Pero el lapso de 1260 años se mantuvo, ya que en el cumplimiento exacto fue llevado cautivo el Papa por el general Berthier. Es muy importante, ya que esto se va a volver a repetir. De esa manera son acortados los días en que el pueblo es perseguido y muerto, pero no en el cómputo que lleva Dios, porque cuando se le da la herida mortal al poder romano, cayó exactamente en el cumplimiento de los 1260 años, y ahí empezó el jubileo. Desde ese año 1798 vamos a seguir sumando ahora 49 años. Llegamos a 1847 más 49, llegamos al año 1896. 1896 más 49, llegamos a 1945, muy cerca ya de nuestro tiempo, de nuestros días. ¿Qué pasó ahí? En este jubileo termina, escúchelo bien, termina la Segunda Guerra Mundial. Hubo también gozo, hubo también alegría, porque las muertes, los asesinatos, la violación de los derechos individuales de las personas y como nación habían sido restablecidos, porque acá tenemos la mano del enemigo envuelto en todo esto, aunque usted no se hubiera dado cuenta hasta este momento. Incluso esta Segunda Guerra Mundial que hemos aprendido en los colegios tiene una significancia en la profecía, porque está muy relacionado además con la Virgen de Fátima, porque ella había anunciado una segunda guerra. O sea, el espíritu que se apareció ahí no era el espíritu de María ni de la Virgen, era un demonio que se había aparecido a estos jóvenes dándole a entender distintas señales, porque lleva todo su sello en las manifestaciones. ¿Cuántas
apariciones fueron en Fátima? Fueron 6. El número del enemigo, que también tiene que ver con el 666. ¿En qué día se realizaron? El día 13. El día 13 de cada mes, hasta que se apareció ella. Y el día 13 tiene que ver con los espiritistas, con los brujos, con todas las fuerzas del mal. Uno analizando, estamos viendo todos los signos de las fuerzas del mal actuando para levantar esta Segunda Guerra Mundial y así matar a muchas personas y producir mucho dolor. También cuando se empieza esta Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos nazis van a invadir a Polonia, lo hacen en un día domingo. Tiene todas las señales, todas las características, porque el domingo es el día falso del diablo, de la bestia también, del poder romano. Y esta guerra mundial, esta Segunda Guerra Mundial, comienza el 1 de septiembre del año 1939. ¿Cuánto duró esta guerra? Exactamente 6 años y un día. Porque termina esta Segunda Guerra Mundial, con la capitulación de Japón el 2 de septiembre del año 1945. Muy cerquita de la fiesta solemne de Jehová. Porque el diablo está haciendo una sustitución de lo verdadero con lo falso. Y está usando también las fiestas de Jehová para engañar a las personas. Por eso no es de extrañarse que el Papa Juan Pablo II, en el año 1998, en una fiesta solemne de Jehová del Pentecostés, llama al mundo a guardar el día domingo, el falso día de reposo. Porque acá se está haciendo una sustitución en todos estos eventos. Qué increíble que ahora estamos viendo la Segunda Guerra Mundial. Y terminó entonces ella el 2 de septiembre del año 1945 y empieza el jubileo. En octubre, exactamente. Porque cayó jubileo ese año en 1945, porque no ocurre nada al azar, amigo que me escucha. Estamos viendo el desarrollo del conflicto final entre el bien y el mal. Desde 1945 le vamos a sumar 49 y hacemos 50 y llegamos al año 1994, al mes de octubre, y el año 1995, el mes de octubre, es el último jubileo. Ese fue el último jubileo de este planeta. Y el siguiente le vamos a sumar a este año 1994, 49 años más, y vamos a llegar, escúchelo bien, al año 2043 y 2044. Desde octubre hasta octubre es el próximo jubileo que va a tener este mundo, esta tierra, este planeta. Hemos hecho un seguimiento a través de la historia y lo hemos confirmado, los distintos eventos importantes que han ocurrido con los años sabáticos y con los jubileos. Hemos ido avanzando en la historia con los años sabáticos y jubileos y hemos visto cómo increíblemente sucesos importantes están relacionados con estos mandamientos de la ley de Moisés, con estos estatutos. Todavía hay que ver la implicancia que tiene este último jubileo del año 2043 al año 2044 con los acontecimientos que se han estado viviendo en nuestros días y el paralelismo involucrado en los días de Jesús y los apóstoles son muy similares, porque la historia se vuelve a repetir. Nada nuevo hay debajo del sol, porque asimismo como se desarrolló los eventos en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, hasta la destrucción que les vino en el año 70, nuevamente hay una similitud muy amplia en lo que está pasando en nuestro tiempo hasta el jubileo del año 2044. ¡Qué increíble! Y eso se está repitiendo nuevamente. La secuencia de los eventos que se han desarrollado, por ejemplo, en el bautismo de nuestro Señor Jesús en octubre del año 27, después pasaron 3 años y medio hasta su muerte en el año 31, y después llegamos al año 34, donde muere Esteban, y a la destrucción de Jerusalén en el año 70, existe una similitud tremenda, un paralelismo entre el tiempo de Jesús y los apóstoles y el tiempo del fin hoy en día. Porque ese año, desde que fue bautizado Jesús en el año 27 después de Cristo, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, existen 43 años. Escuche bien,
existen 43 años. Desde la destrucción de las Torres Gemelas en el año 2001,